Entonces, de acuerdo, chicos, estamos grabando. Entonces, muchachos, como ustedes ya han revisado, ¿verdad? En sus clases de teoría, en relación con el laboratorio de glucosa, ustedes saben que la glucosa es un carbohidrato muy importante en nuestro organismo y que de hecho los valores de glicemia, es decir, de glucosa en sangre, se mantienen en un rango relativamente estrecho gracias al trabajo de órganos, tejidos y hormonas. La glicemia, es decir, los valores de glucosa en sangre, siempre van a estar en función de dos cosas. Uno es la tasa de aparición de glucosa por medio de fuentes principales, ¿verdad? Que nos permiten subir esos valores de glucosa en sangre versus el consumo o la tasa de desaparición de glucosa. En relación con las fuentes principales, existe una fuente endógena y una fuente exógena y dos fuentes endógenas que nos permiten subir esos valores de glicemia. ¿Cuál creen ustedes que sea la fuente exógena, que de hecho es la fuente principal, ¿verdad? Para subir los valores de glucosa en sangre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál puede ser una fuente principal exógena que nos permite subir los valores de glucosa en sangre, chicos? La comida. Exactamente. Así como ustedes lo pueden ver en la figura, la ingesta de alimentos es la principal fuente de glucosa por medio de la absorción intestinal, ¿verdad? Eso nos permite subir los valores de glucosa en sangre. Y si ya han pasado varias horas desde que ustedes hicieron la ingesta de alimentos, ¿qué creen ustedes que mantiene esos valores de glucosa en sangre? ¿Cuál ruta o vía metabólica creen ustedes que sea la responsable de eso? Que no es glicólisis, ¿verdad? La glicólisis es la hidrólisis de glucosa. Eventualmente va a haber glicólisis, pero ¿cuál puede ser una vía? Que no es la ingesta de alimentos. De hecho, ya han pasado, no sé, 4 o 5 horas, dependiendo de la actividad física de cada persona. Que tiene que ver con reservas endógenas. La glucogenólisis, ¿verdad? Fundamentalmente por glucógeno hepático, porque también ustedes saben que tenemos glucógeno en músculo esquelético. Y después de muchas más horas en las cuales no hemos ingerido alimento y se han acabado estas reservas de glucógeno, ¿cuál puede ser una tercera vía que nos permite mantener esos niveles de glucosa en sangre, chicos? Que ustedes de hecho han visto en metabolismo de carbohidratos. La gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis, muchachos? ¿A qué se refiere con gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de otros intermediarios. Ajá, a partir de otros compuestos no carbohidratos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, chicos, cualquier alteración en los valores de glicemia irremediablemente se asocia con patologías. Una patología muy común para la cual es fundamental las pruebas que ustedes realizaron la semana pasada y que de hecho ya tuvieron, probablemente van a tener próximamente una clase exclusiva en bioquímica teoría, es la diabetes. Esta es una enfermedad crónica a la cual ustedes se enfrentarán en su vida profesional probablemente, frecuentemente, por la alta prevalencia, ¿verdad? La alta frecuencia de diabetes en nuestro país, lamentablemente, y a nivel mundial. La diabetes es un desorden metabólico realmente. El común denominador entre todos los pacientes es la hiperglicemia crónica, ¿verdad? Y no nos vamos a referir mayormente a eso porque ya ustedes tendrán una clase exclusiva de diabetes. En relación con la diabetes, existe la clasificación de la Asociación Americana para la Diabetes, ¿verdad? Que es la ADA. La ADA es una entidad que tiene una revista que se puede accesar, es open access, ¿verdad? Es de libre acceso en internet, que se llama Diabetes Care. Todos los años en enero, la ADA actualiza los criterios diagnósticos de diabetes. Entonces ven que esto es una referencia bibliográfica muy importante a la cual ustedes le pueden echar mano siempre para mantenerse actualizados en este tema. Entonces, conforme a la ADA, la diabetes la podemos clasificar en 4 grupos. Primero tenemos la diabetes tipo 1, ¿verdad? Que son aquellos pacientes que no secretan hormona insulina por parte de las células beta del páncreas. Entonces son diabéticos insulino dependientes de por vida.
La manera de poder diagnosticar una diabetes tipo 1 no es solo el diagnóstico, ¿verdad?, de la hiperglicemia, sino también la detección de autoanticuerpos contra diversos antígenos, incluso insulina, y diversos antígenos en las células beta en estos pacientes. El segundo tipo de diabetes, que de hecho es la más prevalente, se estima que puede estar del 90 al 95% de los casos de diabéticos en el mundo, son los diabéticos tipo 2. Esto es un grupo de pacientes realmente con etiología muy heterogénea, en el sentido de que hay pacientes que tienen problemas de la acción de la hormona insulina, ¿verdad? Pueden secretar insulina, pero la insulina no es efectiva en su acción, entonces se habla de resistencia a la insulina, o también encontramos pacientes con fenotipos muy parecidos a los diabéticos tipo 1 que tienen problemas de secreción de la hormona insulina, o bien encontramos pacientes con ambos problemas. Este tipo de diabetes, como les decía, es la más frecuente y es la única que cursa con un estadio previo ya claramente reconocido, que es la prediabetes. En la prediabetes, las pruebas de glicemia en ayunas y curva de tolerancia a la glucosa son fundamentales, ¿verdad?, para el diagnóstico, porque encontramos personas que presentan valores de glicemia en ayunas que no están dentro del rango normal, pero tampoco están en el rango de un paciente diabético, y es lo que se conoce como glucosa en ayunas anormal. O bien encontramos pacientes que luego de una curva de tolerancia a las 2 horas, los valores también están por encima de los rangos normales, pero no llegan al rango de los pacientes diabéticos, que es lo que se conoce como tolerancia alterada a la glucosa. El tercer grupo es la diabetes gestacional, ¿verdad?, que se diagnostica exclusivamente por la prueba de curva de tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Ese es el único parámetro o la única prueba diagnóstica avalada por la ADA, avalada por la OMS, ¿verdad?, para el diagnóstico de diabetes gestacional, y es la diabetes que se diagnostica en la mujer embarazada a partir del segundo trimestre, incluso tercer trimestre de embarazo, o sea, a partir de las 24 semanas de gestación. Y por último, encontramos un cuarto grupo, que son diabetes, digamos, de menor frecuencia, que es diabetes por otras causas, en donde podemos encontrar síndromes monogénicos, o sea, la herencia aquí es 100% genética, ¿verdad? La causa es 100% genética, ¿verdad? La herencia es fundamental, en donde encontramos, por ejemplo, la diabetes neonatal o la diabetes tipo Moody, ¿verdad?, que son las siglas en inglés de diabetes del joven de comportamiento adulto. Encontramos también diabetes secundaria a daño en el páncreas, ¿verdad?, que puede deberse, por ejemplo, a un proceso infeccioso, puede deberse, por ejemplo, a un problema genético como la fibrosis quística también. Y por último, encontramos diabetes asociadas al consumo de algunos medicamentos que tienen como efecto colateral la hiperglicemia en los pacientes que lo consumen, como el caso, por ejemplo, de los antirretrovirales, ¿verdad?, que consumen los pacientes diagnosticados con SIDA, o pacientes, por ejemplo, trasplantados, que por mucho tiempo de por vida deben de consumir corticosteroides. Este slide, muchachos, se los pongo para información general, ¿verdad? No les va a entrar en la evaluación final. Sin embargo, sí me parece muy relevante a ustedes que van a ser futuros profesionales en medicina que lo conozcan. En el año 2018 salió esta interesantísima publicación en la revista Lancet, en la cual unos investigadores en Europa, específicamente en Suecia y en Noruega, realizaron un análisis de miles de pacientes diabéticos y le dieron un seguimiento de varios años, donde utilizaron pruebas genéticas, utilizaron pruebas bioquímicas, utilizaron pruebas clínicas, ¿verdad? Y pudieron categorizar a los pacientes diabéticos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en 5 grupos. Particularmente vean lo interesante en el caso de la diabetes tipo 2, ¿verdad?, que es lo que les mencionaba anteriormente. El diabético tipo 2 realmente la etiología es muy heterogénea, porque ustedes van a encontrar pacientes diabéticos tipo 2 que pueden desarrollar una diabetes severa, y cuando hablamos de diabetes severa es que son diabéticos propensos a desarrollar nefropatía diabética, por ejemplo, o retinopatía diabética, o pacientes diabéticos tipo 2 que tienen una diabetes más moderada.
Bueno, entonces, en este caso, esta clasificación precisamente aporta al médico, ¿verdad? Porque indica, ¿verdad?, que a partir de una serie de parámetros como la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal, la edad de diagnóstico de la diabetes, la resistencia a la insulina, por ejemplo, la funcionalidad de las células beta, son parámetros muy importantes para poder realizar esta clasificación. ¿Y qué es lo relevante de esta clasificación? Que cada uno de estos grupos tiene asociado precisamente un riesgo de estos. Por ejemplo, la clona 1 dentro de los diabéticos tipo 2 son de pacientes que fenotípicamente son iguales a un diabético tipo 1. Pueden desarrollar una diabetes severa, pero son diabéticos tipo 2 porque no se le detectan autoanticuerpos como los diabéticos tipo 1. También existe la segunda clona de los diabéticos tipo 2, que en esta hay una resistencia marcada a la insulina y son pacientes con alto riesgo de desarrollar, por ejemplo, nefropatía diabética. Y en todo caso, pues aquí les dejo la referencia, es un artículo que está accesible en internet. La otra cara de la moneda, cuando hablamos de alteraciones en los valores de glicemia, ya no son los valores altos, ¿verdad? Que es lo que acabamos de discutir en el caso de la diabetes, sino las hipoglicemias. Es decir, los valores bajos de glucosa en sangre, menores o iguales a 50 miligramos por dl, que ya se asocia con neuroglicopenia. Es decir, valores tan bajos de glucosa que ya llegan a detectarse síntomas a nivel del sistema nervioso central, tan graves como el desmayo, incluso la muerte, ¿verdad? En estos pacientes, si no se controla de una manera rápida y eficiente. ¿Cuáles son los pacientes más propensos a desarrollar hipoglicemias? Los pacientes diabéticos insulinodependientes, ¿verdad? Estos son los pacientes que más comúnmente están en riesgo de desarrollar picos hipoglicémicos, debido a que debe haber un control muy estricto entre la dosis de insulina, la actividad física que realizan estos pacientes y la ingesta alimentaria. Otro segundo tipo de hipoglicemias son, por ejemplo, las hipoglicemias reactivas o postprandiales, que también se conocen como hipoglicemias alimentarias, ¿verdad?, cuya causa no está muy claramente establecida todavía, pero se ha asociado, por ejemplo, a pacientes que sufren cirugía bariátrica, ¿verdad?, que es a nivel del sistema digestivo, de estómago. Entonces, luego el consumo de algún tipo de alimentos, particularmente algún tipo de carbohidratos, pueden detectarse picos hipoglicémicos importantes. Un tercer grupo de pacientes que también desarrollan hipoglicemia son, por ejemplo, los que realizan actividad física regular. Hablemos, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento o atletas de alto rendimiento, en donde pues también debe haber un control estricto entre la actividad física y la ingesta alimentaria. Encontramos también hipoglicemias muy severas que pueden ser producidas por tumores productores de insulina, ¿verdad?, que se desarrollan en el páncreas, que son los insulinomas, o por último, hipoglicemias transitorias que se dan por el consumo de algunos medicamentos como anticoagulantes del tipo de los cumarínicos, analgésicos y antibióticos. Las hipoglicemias y las hiperglicemias pueden ser detectadas fácilmente utilizando la prueba de curva de tolerancia a la glucosa. Vamos a entrar ya, muchachos, en las pruebas diagnósticas, ¿verdad?, que ustedes realizaron la semana pasada. La primera que ustedes realizaron, bueno, la primera que aparece en el protocolo, no necesariamente fue la primera que ustedes realizaron, fue la de glicemia en ayunas. El método que ustedes utilizaron es el método enzimático, que de hecho es el método de referencia, ¿verdad? Por eso aquí hablamos de una prueba diagnóstica, porque es el método de referencia que utiliza glucosa oxidasa peroxidasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La D-glucosa presente en la muestra de sangre, presente en el suero, en presencia de oxígeno y agua, por efecto de la enzima glucosa oxidasa se va a oxidar a ácido glucónico, liberando además peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es un sustrato muy común para acoplar una segunda reacción enzimática, que de hecho es un común denominador que ustedes están viendo en todas las pruebas que realizaron la semana pasada e incluso en el laboratorio anterior, en la prueba de ácido úrico. Esta es una prueba muy común en bioquímica clínica porque el peróxido de hidrógeno es sustrato de la peroxidasa y esto nos permite acoplar una segunda reacción que se conoce como reacción indicadora o reacción de Trinder también,
en donde la peroxidasa reduce este peróxido y se oxida este compuesto que es un aceptor cromogénico de oxígenos, que es la 4-aminofenazona. Este compuesto, en presencia del fenol y por efecto de la peroxidasa, se va a oxidar y va a formar un sustrato coloreado, ¿verdad? Que se conoce como quinoneimina, cuya absorbancia va a ser proporcional a la concentración de glucosa en sangre, ¿verdad? Recuerden, chicos, también que la linealidad del método, ¿verdad? En este caso es información muy importante y es característico de cada método analítico. La linealidad del método se mantiene hasta 400 miligramos por dl, en este caso cumpliendo la ley de Lambert y Beer. Vamos a ver. Muy rápidamente, ¿verdad? Porque esto ustedes lo realizaron la semana pasada. Este es el protocolo de laboratorio que de hecho es común para todas las pruebas de lípidos que ustedes realizaron conjuntamente con glucosa. De hecho, las cantidades son incluso las mismas, tanto de reactivo enzimático como de muestra. El que varía un poquito, ¿cuál fue? De los lípidos. ¿Cuál no se realiza exactamente así? De las pruebas que ustedes realizaron la semana pasada, muchachos. ¿Alguno recuerda algún método o algún parámetro que realizaran que fuera diferente? ¿Era el HDL, profe? Exactamente, era el HDL colesterol. En la primera parte, ¿verdad? Que es cuando ustedes hicieron precipitación. Pero ya después de que hicieron la precipitación y separaron el HDL, todo funciona casi exactamente igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ustedes separan la muestra de suero, ¿verdad? Para glucosa no puede utilizar plasma o suero. Por facilidad, para que tomaran solo un tubito de sangre, utilizamos suero la semana pasada. Preparan 3 tubos, blanco, patrón y muestra, agregan 1 mililitro de reactivo enzimático y después agregamos 10 microlitros de suero. Aquí hay un errorcito en el protocolo porque fue suero lo que ustedes usaron y de solución patrón al tubo respectivo. Se incuba en baño María 5 minutos y después pues lo leemos en el espectrofotómetro. Importante, ¿verdad? Pueden haber una serie de interferentes que afecten la determinación como en cualquier prueba analítica. Por ejemplo, el suero ictérico, ¿verdad? Que es el suero amarillo que se puede observar particularmente en pacientes con hepatitis, ¿verdad? Por ejemplo, por los niveles altos de bilirrubina. El suero lipémico, es decir, un suero muy turbio, que se puede observar, por ejemplo, en pacientes con dislipidemia o si ustedes no realizaron el ayuno que tenían que realizar, o el suero hemolizado también. El suero hemolizado se produce cuando, por ejemplo, ustedes no quitan la aguja a la hora de dispensar la muestra de sangre en el tubo. Si no quitamos esa aguja, los glóbulos rojos se rompen, se hemolizan. La hemoglobina sale, ¿verdad? Que va a quedar presente en el suero y es un interferente muy importante en la determinación. Ya saben que si tienen alguna duda, por favor me hablan al micrófono, ¿verdad? Algunos compañeros me están escribiendo en el chat, sí estoy viendo los mensajitos, pero si alguno tuviera alguna duda, yo creo que es más eficiente que tomen el micrófono y me hablen, ¿de acuerdo? Otra prueba diagnóstica súper relevante porque brinda muchísima información es la curva de tolerancia a la glucosa. Recordemos que esta prueba diagnóstica es fundamental para el diagnóstico de diabetes gestacional, pero también nos permite realizar diagnóstico de hipoglicemias, ¿verdad? En los pacientes. Entonces, chicos, quiero que quede claro algo. La curva de tolerancia a la glucosa no se recomienda por parte de la ADA, conforme dice el protocolo para el diagnóstico de diabetes, no porque no sea útil. Al contrario, por medio de la curva de tolerancia a la glucosa yo puedo diagnosticar también diabetes, pero no es necesario realizarla porque existen criterios diagnósticos en los cuales tomando solo una muestra al paciente diabético es suficiente para realizar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Por eso no se recomienda, pero no es porque no sea útil. ¿Dónde sí es relevante utilizarla? ¿Y dónde sí se tiene que utilizar para el diagnóstico? En diabetes gestacional. Muy bien. Otra prueba, aquí puse prueba diagnóstica porque copié el título anterior, pero realmente es una prueba que no es diagnóstica en el sentido de el uso del glucómetro. Y aquí quisiera que quede muy claro con ustedes y que no queden con esta idea que es errónea. Ustedes pueden utilizar el glucómetro y de hecho
recomienda muchísimo para el control de los pacientes diabéticos y para llevar incluso controles en los hospitales, por ejemplo. Pero no van a realizar nunca un diagnóstico de una alteración asociada con glicemia, ¿verdad? Con valores alterados de glucosa en sangre por medio del glucómetro. El glucómetro es un dispositivo que se utiliza para monitorizar y controlar, pero no para diagnosticar. Las pruebas diagnósticas siempre se realizan por medio de los métodos de laboratorio, que son los métodos enzimáticos, ¿verdad? Y todas las variaciones que se dan, porque ahora estos métodos son automatizados, ¿verdad? Pero siempre esa es la base, la referencia, ese es el método estándar, el estándar de oro. El glucómetro es un dispositivo que no nos permite hacer diagnóstico, pero sí se utiliza muchísimo para monitorizar y controlar, incluso para que el paciente diabético lleve un adecuado control también de sus valores de glucosa, siempre y cuando ese dispositivo, ¿verdad?, cumpla ciertas características mínimas. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos que se venden en Costa Rica, estos dispositivos son aprobados previamente por el Ministerio de Salud cumpliendo una serie de requisitos conforme al reglamento. También deben ser dispositivos que estén certificados por medio de la norma ISO 15197 de control de calidad que existe desde el año 2003. El dispositivo que ustedes utilizaron, ¿verdad?, que es de la marca Accu-Chek, ¿verdad?, probablemente, que son los glucómetros que mantenemos en bioquímica, utiliza el principio de la glucosa deshidrogenasa. No todos los glucómetros siguen este principio, pero es común, ¿verdad?, que marcas como Accu-Chek, que es una muy buena marca de glucómetro, lo utilice. ¿Cuál es el fundamento en este caso? Bueno, ustedes lo revisaron en el protocolo. La glucosa se oxida a gluconato por efecto de la glucosa deshidrogenasa y este proceso de oxidación, ¿verdad?, va a liberar equivalentes reductores o electrones que van a ser captados por una coenzima que es la PQQ-upirrol-quinoleinquinona. Estos electrones son donados por parte de esta coenzima a otro compuesto que está presente en la tira reactiva que utilizan en el glucómetro, que se conoce como hexacianoferrato 3. En presencia de los electrones, pues el hexacianoferrato 3 se reduce a hexacianoferrato 2 y posteriormente vuelve a hexacianoferrato 3. Entonces, este cambio, ¿verdad?, entre reducción-oxidación va a ser detectado precisamente por los electrodos del dispositivo haciendo una lectura equivalente a la concentración de glucosa en sangre. Hace más de 10 años, el Ministerio de Salud en el país divulgó, ¿verdad?, una alerta relacionada con dispositivos que utilizan la química de glucosa deshidrogenasa, porque resulta que esta enzima puede oxidar glucosa, pero también puede oxidar maltosa, galactosa y silosa. De manera que puede dar falsos positivos en pacientes, por ejemplo, que estén consumiendo exclusivamente o utilizando medicamentos exclusivamente que tengan maltosa, galactosa y silosa. Entonces, esta es una consideración muy importante que debe tenerse siempre en cuenta cuando se realice un monitoreo o un control de pacientes diabéticos debido al riesgo, ¿verdad?, de falsos positivos por el consumo o por el uso de estos otros carbohidratos, digamos, en la dieta o como medicamento. Rápidamente, ¿verdad?, lo que generalmente hemos hecho cuando realizamos la curva de tolerancia a la glucosa con el glucómetro es que ustedes llegan en ayunas, ¿verdad?, tomamos una muestrita con una aguja que probablemente ustedes vieron la semana pasada, ¿verdad?, que no son necesariamente agujas, se me fue la palabra, pero bueno, son esos dispositivos, ¿verdad?, que nos permite tomar una muestrita de sangre capilar, punzarles el dedo, una lanceta estéril. Ustedes se lavan la mano, se limpian bien con alcohol, se deja secar el alcohol y se toma la muestrita, o sea, se punza con la lanceta, tomamos la gotita de sangre y la leemos en el glucómetro. Se toman una solución de glucosa de 75 gramos y posteriormente volvemos a hacer lo mismo a los 30 minutos, a la hora y a las 2 horas, y así construyen ustedes la curva de tolerancia utilizando el glucómetro. Entonces, para el diagnóstico de cualquier patología asociada a alteraciones de valor de glucosa en sangre, ¿verdad?, incluyendo la glicemia en ayunas o la curva de tolerancia, es muy importante considerar los criterios diagnósticos.
Estos criterios diagnósticos, muchachos, están actualizados conforme a la ADA, ¿verdad? De este año. De hecho, se han mantenido así desde hace bastante tiempo. Es muy relevante que para efecto de la evaluación final que ustedes van a tener, me parece, la próxima semana, sepan los valores diagnósticos relacionados con glucosa o glicemia en una persona normal o normoglicémica, en una persona prediabética y en una persona diabética, ¿de acuerdo? En el caso de una persona normoglicémica, es decir, con valores normales de glicemia, la glicemia en ayunas siempre se va a mantener entre 70 a 100 miligramos por dl o el equivalente en milimolitro, ¿verdad? 3,9 a 5,6. Si ustedes le hacen una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa, a la hora, ¿verdad? Podemos encontrar el pico máximo, conforme ustedes lo leyeron en el protocolo, pero esos valores no deben sobrepasar los 200 miligramos por dl o 11,1 milimolitro. Y a las 2 horas no deben sobrepasar los 140 miligramos por dl o los 7,8 milimolitros. Si hiciéramos una prueba adicional muy importante para el diagnóstico de alteraciones de glucosa en sangre, como es la hemoglobina glicosilada, la fracción A1C, ustedes van a encontrar que un paciente normoglicémico va a tener valores iguales o menores a 5,5% de hemoglobina glicosilada o el equivalente en milimol-mol, que son 37 milimol-mol. Caso 2. ¿Cuáles son los valores en un paciente prediabético? Un paciente prediabético se diagnostica cuando sus valores de glucosa en ayunas están entre 100 a 125. Esto es lo que yo les comentaba anteriormente, que se conoce como glucosa en ayunas alterada. O si ustedes hacen una curva de tolerancia a la glucosa, estos pacientes a las 2 horas van a tener valores de 140 a 199 miligramos por dl, lo que se conoce como un valor, como una tolerancia de glucosa anormal. Vean que estos son criterios diagnósticos, ¿verdad? Para prediabetes conforme a la ADA que vimos anteriormente. Si ustedes realizan en este paciente una hemoglobina glicosilada, usualmente los valores van a estar entre 5,7 a 6,4% o su equivalente en milimol-mol, ¿verdad? Que es de 39 a 47 milimol-mol. Caso 3. ¿Cuáles son los 4 criterios diagnósticos de un paciente con diabetes? Número 1, un paciente se diagnostica como diabético si en ayunas presenta un valor igual o mayor a 126 miligramos por dl o 7 milimol litro. Si a las 2 horas, luego de una curva de tolerancia, ese paciente tiene más de 200, igual o mayor a 200 miligramos por dl de glicemia. Si se le toma una glicemia al azar, ¿verdad? Y presenta valores iguales o mayores a 200 miligramos por dl, además síntomas y signos de diabetes. Y por último, si le realizamos una hemoglobina glicosilada y sus valores son iguales o mayores a 6,5%. Cualquiera de estos cuatro casos que se detecten en un paciente significa que ustedes están realizando el diagnóstico de un paciente diabético. ¿De acuerdo? En el caso, muchachos, de la diabetes gestacional, exclusivamente utilizamos la curva de tolerancia a la glucosa. Noten aquí que no se utiliza la prueba de hemoglobina glicosilada para diabetes gestacional. No se utiliza la prueba de glicemia en ayunas, salvo que sea la glicemia en ayunas dentro de la curva de tolerancia a la glucosa. Ni tampoco lo de la glicemia al azar con síntomas y signos de diabetes. Es exclusivamente los parámetros que aparecen acá en la curva de tolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, existen 2 modalidades. Muy rápidamente vamos a entrar en esto. La modalidad más usual es la de un solo paso, en la cual se consumen 75 gramos de glucosa y se toma una muestra, bueno, la muestra en ayunas, se le da los 75 gramos a la paciente embarazada, los consume, a la hora y a las 2 horas se le toma una muestra y se le hace el análisis de glucosa a las 3 muestras. Con solo uno de estos valores que esté alterado, ya se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Por ejemplo, si en ayunas
tiene 92 miligramos por dl o más, si a la hora tiene 180 miligramos por dl o más, o si a las 2 horas tiene 153 miligramos por dl o más. La ADA propone una variante de esta modalidad de un solo paso, que se conoce como la curva de tolerancia a 2 pasos. En una primera etapa, por ejemplo, la variante es que primero a la paciente embarazada se le da un poquito menos, ¿verdad? 50 gramos, no 75 gramos, sino 50 gramos de glucosa. Y si a la hora los valores están iguales o mayores a 130, entonces se le hace la prueba a 2 pasos. Si no está igual o mayor a 130, pues entonces ya se sabe que no tiene diabetes gestacional. Pero si sale igual o mayor a 130, se le hace entonces esta segunda de 2 pasos, esta segunda etapa. En esta segunda etapa, evidentemente se cita a la paciente otro día porque tiene que llegar en ayunas, se le suministran ahora sí 100 gramos de glucosa y se le toman muestras, bueno, en ayunas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y con solo 2 de estos valores que salgan alterados, tienen que ser 2, ya se le hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Por ejemplo, en ayunas, igual o más a 95 miligramos por dl, a la hora igual o más a 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas igual o más a 140. Otro punto importante, muchachos, de concepto que yo quiero aclararles a ustedes es que curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas y glicemia 2 horas postprandial no significa lo mismo. La curva de tolerancia es lo que ya discutimos. El paciente llega en ayunas, se le toma la muestra, le dan la glucosa y se le toman las muestras. Cuando hablamos de realizar una glicemia 2 horas postprandial, es que el paciente llega en ayunas, se le toma la muestra, se va a desayunar, lo que el paciente usualmente desayuna, y después de que desayuna, cuando inicia el desayuno, mejor dicho, a las 2 horas exactamente se le toma la muestra y se comparan los valores de glucosa. Entonces, para que sepan que glicemia 2 horas postprandial, digamos, conceptualmente no es lo mismo que curva de tolerancia a las 2 horas, aunque dentro del rango de los valores diagnósticos se utilizan los mismos valores diagnósticos. ¿Claros con esto, muchachos? ¿Me entendieron aquí lo que les quise explicar? Sí. Asumo que sí. Ok. Muy importante, ¿verdad? Que manejen los criterios diagnósticos de normoglicémicos, prediabéticos y diabéticos, ¿de acuerdo? Y eso queda aquí en la presentación. El segundo laboratorio que ustedes realizaron fue la determinación de lípidos séricos, que de hecho es un tema muy relacionado desde el punto de vista de patología, precisamente con alteraciones en los valores de glucosa en sangre. Ustedes realizaron la semana pasada la determinación de triglicéridos o triacilgliceroles, colesterol total y colesterol en lipoproteínas. Rápidamente, porque también ustedes han visto probablemente esto en sus clases de teoría en bioquímica, la determinación de lípidos en sangre es fundamental debido a su relación con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, que hoy por hoy, bueno, antes de la pandemia del COVID, por ejemplo, han sido la principal causa de mortalidad en el mundo y en nuestro país también. Recientemente, chicos, hace un par de semanas, la Asociación Americana para el Corazón actualizó la lista de factores de riesgo modificables relacionados con enfermedad cardiovascular y propone ahora una lista de 8 factores de riesgo modificables. El primero, evidentemente, un factor de riesgo más bien asociado, ¿verdad?, a la salud cardiovascular es la dieta balanceada, realizar actividad física regular. En el caso de los pacientes diabéticos, el control, ¿verdad?, del azúcar en sangre. Un paciente diabético tiene un alto riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. El control del peso, ¿verdad? La obesidad es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. La dislipidemia, es decir, los valores alterados de lípidos en sangre, en donde son súper relevantes las pruebas que vamos a discutir a continuación y que ustedes realizaron la semana pasada.
La dislipidemia también es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. El control de la hipertensión arterial en los pacientes hipertensos. El fumado es también un factor de riesgo. Y un octavo factor de riesgo modificable que adicionó la Asociación Americana para el Corazón son las horas de sueño. Se recomienda un mínimo, por ejemplo, en el caso de adultos como ustedes o como yo, de 7 horas y hasta 9 horas de sueño diarias, ¿verdad? En función de una adecuada salud cardiovascular. Si les interesa leer, por ejemplo, el reporte e incluso en español, aquí en la presentación le dejo precisamente la referencia para que lo busquen. Está gratuito en internet. ¿Tengo algún comentario por acá? Sí, Ignacio. Esto es transitorio, ya ustedes después van a poder dormir más horas. Muy bien. Entonces, entre las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Para dislipidemia, tenemos primeramente la determinación de triglicéridos en sangre. Aquí es muy importante la preparación que ustedes le dan al paciente. Número 1, el paciente tiene que llegar no con 8 horas como glucosa, sino con 12 horas, mínimo 12 horas de ayuno. Se recomiendan de 12 a 14 horas y que no haya una ingesta previa de alcohol al menos 48 horas antes de realizar la pruebita en sangre. El método de referencia y el que ustedes utilizaron es el método enzimático, que nuevamente son una serie de reacciones enzimáticas acopladas que al final vamos a terminar con una reacción indicadora, la reacción de Trindle utilizando la peroxidasa. Entonces, los triglicéridos en la muestra van a ser hidrolizados a glicerol y ácidos grasos por efecto de la enzima lipasa. Este glicerol posteriormente va a ser fosforilado en presencia de ATP por medio de la enzima glicerol quinasa, produciendo glicerol 3-fosfato más ADP. El glicerol 3-fosfato posteriormente va a ser oxidado por medio de una glicerol oxidasa en presencia de oxígeno, produciendo peróxido de hidrógeno y dihidroxicetona fosfato. Y por último, este sustrato, el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Va a producir la reacción indicadora enzimática final, ¿verdad? O reacción de Trinder, en donde tenemos que el peróxido más un aceptor conocido como aminoantipirina. La aminoantipirina es un aceptor muy similar a la aminofenazona que acabamos de ver en glucosa. Nada más que molecularmente es diferente, tiene menos carbonos y hidrógenos, pero funciona exactamente igual en esta reacción. La aminoantipirina en presencia de 4-clorofenol acepta los oxígenos que se van a liberar por efecto de la peroxidasa sobre el peróxido de hidrógeno, produciendo un sustrato oxidado conocido como quinoneimina, ¿verdad? Cuya absorbancia es directamente proporcional a la concentración de triglicéridos en sangre. Recordar, muchachos, que en este caso la estabilidad del producto, luego que ustedes lo sacan del baño María, es estable 1 hora, o sea, hay que hacer las lecturas en el espectrofotómetro antes de la hora, y que la linealidad del método se mantiene hasta 1000 miligramos por dl. En la determinación de colesterol total, también ustedes utilizaron el método enzimático, muy similar al anterior. El colesterol se hidroliza en colesterol más ácidos grasos por efecto de una esterasa. Posteriormente, este colesterol se oxida a colestentrezona más peróxido de hidrógeno por efecto de una colesterol oxidasa. Y nuevamente vean que aquí tenemos el peróxido de hidrógeno en la reacción enzimática final o reacción indicadora, en donde el peróxido por efecto de la peroxidasa y en presencia de 4-aminofenazona más fenol nos forma nuevamente la quinoneimina. Igual que el anterior, la absorbancia es estable un cierto tiempo, ¿verdad? Tienen que leer las muestras y el patrón antes de la hora y recordar que la linealidad se mantiene hasta 750 miligramos por dl. Llegamos a la prueba de HDL colesterol, ¿verdad? En donde había una pequeña variante, que ustedes tenían primero que separar el HDL colesterol de las demás lipoproteínas. Y eso se realiza utilizando un reactivo precipitante que tiene ácido fosfatústico más cloruro de magnesio. Entonces, este reactivo precipitante se mezcla, ¿verdad? Con 200 microlitros de suero,
se incuba a temperatura ambiente y después ustedes se lo suministraban a Paola o a Brian o a alguno de los compañeros de laboratorio para que lo centrifugaran. Después de que se centrifuga, ustedes trabajaban con el sobrenadante, ¿verdad? Porque el HDL colesterol va a estar en el sobrenadante y las demás lipoproteínas y los kilomicrones van a quedar en el precipitado. Y este sobrenadante ustedes lo trabajan exactamente como trabajaron el colesterol total por medio del método enzimático, ¿verdad? Con las mismas proporciones de reactivo enzimático y volumen de muestra. Cálculos de resultados. De los valores que ustedes obtuvieron, muchachos, tienen que hacer los siguientes cálculos. Por ejemplo, para triglicéridos y colesterol total es la fórmula de siempre, ¿verdad? La de Lambert y Beer. Utilizan la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del patrón por la concentración del patrón. Las concentraciones de los patrones ustedes las tenían y de hecho aparecen en el protocolo de laboratorio. Para HDL colesterol hacemos exactamente lo mismo, nada más que por la reacción de precipitación recuerden que estamos introduciendo un factor de dilución, porque ustedes toman 200 microlitros y a esos 200 microlitros le agregan 500 microlitros de reactivo precipitante. O sea, estamos haciendo una dilución de 1 en 3,5. Entonces tienen que multiplicar el valor que les da inicialmente utilizando esta fórmula por 3,5 para que tengan ya el valor final correcto de HDL colesterol en su muestra. ¿Cómo calculamos los VLDL? Los VLDL se calculan con esta fórmula que no nos permite pues determinar LDL de manera directa, ¿verdad? Es una determinación indirecta. Lo que ustedes hacen es dividir los triglicéridos entre 5 siempre y cuando los triglicéridos no hayan tenido un valor mayor a 400 miligramos por dl. Al final, ustedes les calculan los LDL restando todas las fracciones anteriores al colesterol total. El valor de colesterol total menos el HDL colesterol menos el valor de VLDL, que es igual a triglicéridos entre 5, nos da el valor de LDL colesterol. Entonces, ustedes al final tienen que tener LDL calculado, ¿cierto? VLDL calculado a partir del valor de triglicéridos. Tienen triglicéridos, tienen colesterol total y tienen HDL. Entonces ya tienen un perfil lipídico completo. Y por último, además, calculan el índice de Castelli, ¿verdad? O el índice de riesgo de enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? Que es colesterol total entre HDL colesterol. En donde en el caso de hombres, ¿verdad? Se considera que el valor adecuado es menor o igual a 3,5 y en el caso de mujeres es menor o igual a 3,4. ¿Claros hasta acá, chicos, con estos cálculos? ¿Los pudieron realizar la semana pasada o tienen que realizarlos? ¿Pudieron hacer cálculos ustedes la semana pasada, muchachos, o no? Sí, doctora. Sí los hicieron, no tuvieron ningún problema con las fórmulas, ni nada. No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, todo esto bajo control. Y por último, chicos, la interpretación de esos resultados tiene que ser nuevamente con base a valores de referencia. Aquí les comparto los valores de referencia de la Asociación Americana para el Corazón. Algunos de estos incluso ya aparecen en su protocolo de laboratorio. Sin embargo, pues aquí digamos que se los acomode todos en una tablita donde me interesa que para efectos de evaluación de la próxima semana manejen los valores normales, digamos, y los de muy alto riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de colesterol total, en personas menores de 30 años, es decir, en el caso de ustedes, idealmente debieron tener valores en ayunas menores a 180 miligramos por dl. De 200 a 259 hablamos de alto riesgo y ya mayor o igual a 260, muy alto riesgo. Y en personas mayores de 30 se acepta incluso valores de 200 miligramos por dl, pero que no pasen de ahí. Alto riesgo, 200 a 259 y muy alto riesgo mayor o igual a 260.
Para HDL colesterol, ustedes saben que este funciona totalmente al contrario de los demás lípidos, ¿verdad? Mientras más alto esté, es mejor más bien. Mientras más alto esté, es mejor en función de salud cardiovascular. El problema es cuando está muy bajo más bien. Entonces, en el caso de los hombres, el rango normal va de 35 a 55 y en el de mujeres de 45 a 65. Cuando es de alto riesgo, y aquí solo existe alto riesgo, ¿verdad? No existe muy alto riesgo, entonces este sí se lo tienen que saber. En el caso de hombres, cuando está menor a 35 y en el caso de mujeres, menor a 45, menor o igual a 45. Para LDL colesterol, tenemos que lo ideal, los valores normales son de 100 a 129 miligramos por DL, en donde bajo riesgo es menos de 100, y muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor o igual a 190 miligramos por DL. VLDL, ¿verdad? Tiene el rango de 2 a 30. Siempre estos valores están muy relacionados con triglicéridos, como ustedes saben. Normales de 2 a 30 y de alto riesgo mayor o igual a 30. Y triglicéridos, ¿verdad? Normal menor a 150 y ya muy alto riesgo, ¿verdad? Mayor o igual a 500. Acá les voy a dejar el link igualmente en los documentos de la semana pasada que ustedes pueden descargar. Aparecen todos estos documentos de apoyo, tanto la ADA como el reporte, el tercer reporte de la Asociación Americana del Corazón, que es el panel de tratamiento para adultos, ¿verdad? Todo eso está accesible para ustedes para mayor información en los documentos de la semana pasada. Y por último, chicos, en esta parte de lípidos, la discusión de sus resultados siempre tiene que ir en función de algunos factores de riesgo que ustedes pueden detectar y ustedes pueden pues discutir perfectamente en su libreta de laboratorio. Por ejemplo, existen factores de riesgo no modificables como el de edad, ¿verdad? Que es un factor que ustedes saben para discutir a la luz de los resultados que tienen. La circunferencia abdominal, ¿verdad? Que también se pueden medir. Si fuman, si consumen alcohol, la actividad física, día y hora de la última sesión de actividad física. En su protocolo de laboratorio se detalla muy minuciosamente, ¿verdad? ¿Qué es cada una de estas variables para que las consideren cuando hacen la discusión de estos resultados? ¿Claros hasta acá, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Y pasamos a la actividad evaluada. Muy bien. Voy a dejar de grabar en este momento, chicos, para poder hacer los grupos, ¿verdad? Y poder conversar más de esta actividad evaluada que realmente está muy sencilla y que la pueden hacer con la información que acabamos de discutir, ¿de acuerdo? Que de hecho está subida en el aula virtual.